Mira con atención esta vista de Chicago. Parece una imagen normal, pero en los próximos minutos vas a ver algo increíble. Vamos a viajar más de 12,000 años en el tiempo sin mover la cámara ni un solo centímetro. Frente a nosotros aparecerán glaciares, pantanos, pueblos indígenas, incendios devastadores, puentes, trenes y rascacielos gigantes. Todo ocurrirá exactamente en el mismo lugar. Prepárate porque la transformación que estás a punto de ver parece imposible. Retrocedemos hasta aproximadamente el año 10,000 a.C. No existe Chicago, no existe Illinois, no existen calles, autos ni edificios. Toda esta región acaba de salir de una enorme era glacial. El hielo comienza a retirarse lentamente dejando un paisaje salvaje dominado por agua, barro y vegetación. El terreno que observas es parte de un gigantesco sistema natural moldeado durante miles de años por fuerzas que ningún ser humano pudo controlar. A medida que avanzan los siglos, enormes humedales cubren gran parte de la zona. Donde hoy se levantan algunos de los edificios más famosos del mundo, solo existen aves, animales salvajes y extensiones interminables de agua. Es difícil imaginarlo, pero bajo las calles modernas todavía existen huellas de este antiguo paisaje. La historia de Chicago comienza mucho antes de que apareciera la primera construcción humana. Ahora observa cuidadosamente. Empiezan a aparecer rutas utilizadas por pueblos indígenas. Durante miles de años, esta región fue un punto estratégico para el transporte y el comercio. Mucho antes de que existiera Estados Unidos, diferentes comunidades cruzaban estas tierras conectando enormes territorios. Este lugar ya era importante. La diferencia es que todavía nadie imaginaba que aquí nacería una de las ciudades más influyentes del planeta. Los siglos siguen avanzando. Pequeños caminos aparecen y desaparecen. Grupos de viajeros cruzan la región. La naturaleza sigue dominando el paisaje, pero lentamente la actividad humana comienza a dejar marcas visibles. Lo que vemos todavía parece un territorio remoto, aunque en realidad se está preparando el escenario para una transformación gigantesca, que cambiará para siempre la historia de Norteamérica. Ahora entramos al siglo XVIII. Las primeras actividades comerciales permanentes comienzan a surgir cerca del río. Lo que hoy parece insignificante pronto se convertirá en el corazón de una ciudad monumental. Desde esta misma vista podemos imaginar pequeñas estructuras de madera apareciendo junto al agua. Nadie podría adivinar que esas construcciones representan el inicio de una futura metrópolis mundial. A principios del siglo XIX, la actividad aumenta, llegan más personas, surgen nuevos asentamientos. El río se convierte en una pieza clave para mover mercancías y conectar regiones. Cada año trae más cambios. Lo que antes era naturaleza casi intacta comienza a transformarse lentamente en un centro de oportunidades. La velocidad del crecimiento todavía es modesta, pero eso está a punto de cambiar. Observa cómo empiezan a multiplicarse las construcciones. Los caminos se vuelven más visibles. La población aumenta. El paisaje natural comienza a ceder espacio al desarrollo humano. La transformación todavía parece pequeña desde nuestra perspectiva, pero cada nueva estructura está preparando una explosión urbana que ocurrirá en las próximas décadas. Chicago está despertando y nada podrá detener su crecimiento. Ahora aparecen los primeros puentes importantes. Lo que antes era una barrera natural empieza a convertirse en una conexión estratégica. Personas, mercancías y negocios cruzan constantemente de un lado a otro. Cada puente acelera el crecimiento de la ciudad. Desde nuestra cámara fija podemos ver cómo la actividad aumenta año tras año. El movimiento es constante y la expansión parece inevitable. A mediados del siglo XIX, Chicago crece a una velocidad impresionante. Nuevos edificios aparecen por todas partes. Comerciantes, trabajadores y emprendedores llegan buscando oportunidades. El río está lleno de actividad. Las calles se vuelven más transitadas. Lo que alguna vez fue un paisaje dominado por humedales se está convirtiendo rápidamente en uno de los centros económicos más importantes de la región. Pero entonces ocurre algo que cambia todo. En 1871, la ciudad enfrenta una de las mayores tragedias de su historia. Un incendio masivo comienza a propagarse rápidamente. Desde esta vista imaginaria veríamos humo cubriendo el horizonte mientras las llamas avanzan destruyendo miles de estructuras. En cuestión de horas, gran parte de Chicago queda reducida a cenizas. Parece el final. Sin embargo, lo más sorprendente sucede después. En lugar de desaparecer, Chicago inicia una reconstrucción extraordinaria. Nuevos edificios reemplazan a los destruidos. La ciudad aprovecha la tragedia para reinventarse. La arquitectura cambia. Los materiales mejoran. El crecimiento se acelera. Lo que parecía una catástrofe irreversible termina convirtiéndose en el impulso para construir una ciudad aún más ambiciosa. Ahora observa el horizonte.
Cada vez aparecen estructuras más altas. La tecnología comienza a transformar la construcción. Ingenieros y arquitectos experimentan con nuevas ideas. Chicago se convierte en uno de los laboratorios urbanos más importantes del mundo. La ciudad ya no solo está creciendo, está redefiniendo la forma en que las ciudades modernas pueden desarrollarse. Llegan los ferrocarriles. El movimiento se multiplica. Personas y mercancías llegan desde todas las direcciones. La economía explota. Nuevas empresas se establecen en la ciudad. Las oportunidades atraen a miles de trabajadores. Desde nuestra posición fija vemos cómo la densidad urbana aumenta constantemente. Lo que antes parecía enorme pronto quedará pequeño frente a lo que viene después. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Chicago entra en una nueva era. Los edificios continúan elevándose. El centro urbano se vuelve más complejo. La ciudad gana importancia internacional. Millones de personas escuchan hablar de Chicago como símbolo de progreso, innovación y crecimiento. Cada año agrega una nueva capa de historia sobre este mismo corredor urbano. Ahora ocurre algo que parece sacado de una película. Los ingenieros realizan uno de los proyectos más impresionantes de la época. El sistema fluvial es modificado para mejorar las condiciones sanitarias y apoyar el crecimiento urbano. La relación entre la ciudad y el agua cambia para siempre. Chicago demuestra nuevamente que está dispuesta a realizar proyectos gigantescos para asegurar su futuro. Los años continúan avanzando. Automóviles reemplazan progresivamente a muchos medios de transporte tradicionales. Las calles se llenan de movimiento. Nuevos puentes, nuevas carreteras y nuevos edificios aparecen constantemente. Desde esta misma vista observamos cómo la ciudad se moderniza década tras década. Cada generación deja su huella en el paisaje urbano. La primera mitad del siglo XX trae crecimiento, desafíos y transformación. Nuevas tecnologías cambian la forma de vivir y trabajar. El centro de la ciudad se convierte en un punto clave para negocios, transporte y desarrollo económico. El horizonte continúa evolucionando mientras Chicago fortalece su posición como una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza otra etapa de expansión. Torres más modernas aparecen en el horizonte. El acero y el vidrio dominan la arquitectura. El paisaje se vuelve cada vez más reconocible para quienes visitan la ciudad hoy. Sin embargo, debajo de cada edificio siguen ocultas las capas de historia acumuladas durante miles de años. Las décadas continúan pasando. La actividad económica transforma el área del río. Espacios industriales evolucionan hacia nuevos usos urbanos. La ciudad se adapta constantemente a los cambios tecnológicos y sociales. Lo que vemos desde esta cámara fija es una historia de reinvención permanente. Chicago nunca deja de cambiar. Entramos al siglo XXI. El desarrollo del frente del río aporta una nueva energía al centro urbano. Aparecen espacios públicos, zonas recreativas y proyectos arquitectónicos modernos. Miles de personas recorren diariamente lugares que hace siglos estaban cubiertos por agua y vegetación salvaje. La transformación resulta difícil de creer. Ahora estamos muy cerca del presente. El tráfico aumenta. Las luces iluminan la ciudad. Los puentes continúan conectando ambos lados del río. Los edificios reflejan el cielo mientras millones de historias personales ocurren simultáneamente. Todo esto sucede exactamente en el mismo lugar que observamos desde el inicio del viaje. Finalmente llegamos al año 2026. Frente a nosotros aparece el Chicago moderno. Rascacielos, tráfico, tecnología, turismo y actividad constante dominan el paisaje. Sin embargo, bajo esta ciudad impresionante siguen existiendo los rastros invisibles de glaciares, humedales, rutas indígenas, incendios históricos y generaciones enteras que ayudaron a construir este lugar. Y así termina nuestro viaje de más de 12.000 años sin mover la cámara. Lo que comenzó como una tierra moldeada por hielo terminó convirtiéndose en una de las ciudades más famosas del mundo. Si te sorprendió esta transformación, deja tu like, suscríbete y comenta qué ciudad quieres explorar en el próximo viaje a través del tiempo, porque la historia está escondida en cada rincón que vemos todos los días.